En el invierno de 1888, bajo las arañas de cristal de una mansión neoyorquina donde el oro parecía brotar de cada rincón, Philip Davenport, magnate del hierro y el comercio, ofrecía un baile que haría temblar a la alta sociedad. Entre el susurro de sedas y el tintineo de copas de champán, sus ojos se detuvieron en algo imposible: un colgante de ámbar, idéntico al que él mismo había regalado años atrás a la única mujer que conoció el amor. Pero la mujer que lo portaba no danzaba entre invitados, servía discretamente el vino. Era Diana Whitcomb, aquella joven de campo que le prometió esperar antes de que el destino los separara por caminos crueles. Ahora, bajo las luces del salón y las miradas implacables de la aristocracia, Philip y Diana se enfrentaban a lo que fueron y a lo que aún podrían ser. Los años habían pasado, pero el corazón, terco y silencioso, recordaba lo que la razón intentaba olvidar. Si deseas conocer historias que tocan el alma y te transportan a épocas de pasión y elegancia, suscríbete a nuestro canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La mansión Davenport resplandecía aquella noche de febrero como una joya tallada en mármol y ambición. Philip había ordenado que encendieran todas las lámparas de gas y las arañas de cristal francés, que desplegaran las alfombras persas sobre los pisos de roble pulido, que abrieran las puertas del salón principal para que la música de los violines se derramara hasta la Quinta Avenida. Era su baile, su declaración de victoria ante una sociedad que alguna vez lo había mirado con desdén. Él, el hijo del herrero, el hombre que había convertido el hierro en imperios y la astucia en fortuna, finalmente recibía el reconocimiento que merecía. Los invitados llegaban en carruajes adornados con blasones inventados, envueltos en capas de terciopelo y pieles de armiño. Las damas lucían vestidos de satén con polizones pronunciados, corsés ajustados que moldeaban sus figuras en siluetas de reloj de arena y guantes de ópera que alcanzaban más allá del codo. Los caballeros portaban fracs impecables, chisteras relucientes y cadenas de oro que colgaban de sus chalecos bordados. Todo era exceso, todo era exhibición. La Gilded Age no conocía la discreción. Philip observaba desde lo alto de la escalinata principal, una copa de coñac francés en la mano, el rostro impasible de quien había aprendido a ocultar sus emociones detrás de una máscara de granito. Tenía 42 años, aunque su porte sugería menos. Alto, de hombros anchos forjados en las fundiciones de su juventud, cabello castaño oscuro peinado hacia atrás con brillantina, ojos grises que parecían calcular el valor de cada cosa y cada persona. Vestía un frac negro de corte impecable, chaleco de seda gris perla, y en su pecho brillaba un alfiler de corbata con un rubí del tamaño de una nuez. Era el retrato perfecto del nuevo aristócrata americano, poderoso, implacable y terriblemente solo. A su lado, su hermana Constance charlaba con los invitados, cumpliendo el papel de anfitriona que Philip nunca había podido llenar con una esposa. Constance era una mujer pragmática, de facciones afiladas y lengua aún más cortante, que había aprendido a navegar las aguas traicioneras de la alta sociedad neoyorquina con la precisión de un capitán experimentado. Llevaba un vestido de terciopelo azul noche con aplicaciones de azabache, su cabello recogido en un elaborado moño francés, y en sus muñecas tintineaban pulseras de diamantes que competían con las arañas del techo. «Están todos aquí, Philip», murmuró ella sin perder la sonrisa. «Los Astor, los Vanderbilt, incluso los Whitney se dignaron a asistir. Has logrado lo imposible». Philip asintió, pero su expresión no cambió. La victoria le sabía a ceniza en la boca.
¿Para qué servía todo esto? La fortuna, las mansiones, el respeto forzado de aquellos que alguna vez lo habían despreciado, si no había nadie con quien compartirlo. Si la única persona que había amado verdaderamente había desaparecido de su vida como el humo de una vela apagada. Descendió las escaleras con paso firme, saludando con inclinaciones medidas de cabeza, intercambiando palabras vacías con hombres que envidiaban su fortuna y mujeres que calculaban si aún estaba disponible para sus hijas. La orquesta tocaba un vals de Strauss y las parejas giraban en el centro del salón como figuras de una caja de música carísima. Todo era perfecto, todo estaba calculado y todo le resultaba insoportablemente falso. Fue entonces cuando la vio. Al principio fue solo un destello, un brillo dorado que capturó su atención mientras se abría paso entre los invitados. Una mujer de uniforme oscuro, delantal blanco impecable, portando una bandeja de plata con copas de champán. Se movía con discreción entre los invitados, ofreciendo las bebidas con la cabeza ligeramente inclinada, los ojos bajos, casi invisible en el esplendor del salón. Era lo que en las grandes casas llamaban una copeira, una sirvienta encargada de servir las bebidas durante los eventos. Pero no fue su presencia lo que detuvo el corazón de Philip. Fue el collar. Un colgante de ámbar del tamaño de una ciruela, suspendido de una cadena de plata delicada que colgaba sobre el cuello de la mujer y brillaba bajo las luces como una gota de sol atrapada en el tiempo. Philip lo reconoció de inmediato. ¿Cómo no iba a reconocerlo si él mismo lo había comprado en una pequeña joyería de Boston hacía 17 años? Cuando todavía era un joven con más sueños que monedas. Lo había regalado a una muchacha de campo, de ojos color avellana y sonrisa que iluminaba los días grises, una joven que le había prometido esperarlo mientras él hacía fortuna. Diana. La copa de coñac casi se le escapó de las manos. Philip dio 2 pasos al frente, abriéndose camino entre los invitados sin importarle las miradas curiosas que comenzaban a seguirlo. La mujer había dado la espalda, caminando hacia el extremo del salón, y él la siguió con el pulso acelerado, con una mezcla de incredulidad y esperanza desesperada que no sentía desde hacía años. «Disculpe», dijo. Su voz más áspera de lo que pretendía. La mujer se detuvo, giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron, el mundo pareció detenerse. Era ella, mayor, por supuesto, con pequeñas arrugas en las comisuras de los ojos y una palidez que no recordaba, el cabello castaño claro recogido en un moño severo bajo la cofia blanca del uniforme. Pero los ojos seguían siendo los mismos, avellana claro, con motas doradas que brillaban a la luz de las velas, y en ellos Philip vio el reconocimiento, el shock y algo más. ¿Miedo? «Diana», susurró, y el nombre salió de sus labios como una oración olvidada. Ella bajó la mirada de inmediato, apretó la bandeja contra su pecho. «Me temo que se confunde, señor», dijo con voz temblorosa. «Mi nombre es Mrs. Whitcomb. Trabajo para la señora Hutchinson, que provee el servicio de esta noche». «No me confundo». Philip dio otro paso hacia ella, bajando la voz para que nadie más pudiera escuchar. «Te reconocería en cualquier parte, Diana. Ese collar». Su mano subió instintivamente al colgante de ámbar como si quisiera ocultarlo. «Es una herencia familiar», dijo rápidamente. «Ahora, si me disculpa, debo continuar con mi trabajo». Intentó alejarse, pero Philip extendió una mano sin tocarla, solo bloqueando su camino. «¿Qué te pasó?», preguntó, y había dolor genuino en su voz. «Te busqué, Diana. Durante años te busqué. Volví a Vermont, a la granja de tu tío, y me dijeron que te habías ido, que te habías casado, que...» «Y así fue», cortó ella, con una firmeza que no alcanzaba a ocultar el temblor de sus labios.
Me casé, señor Davenport. Tuve una vida. Y ahora solo intento sobrevivir. La palabra sobrevivir cayó entre ellos como una piedra en un estanque tranquilo. Philip la miró con más atención. El vestido de servicio, raído en los puños. Las manos, antes suaves, ahora enrojecidas y agrietadas por el trabajo. La delgadez de sus mejillas. Esta no era la Diana que recordaba. La joven llena de vida que corría descalza por los campos y reía con una libertad que él envidiaba. «¿Qué te hicieron?», preguntó en un susurro ronco. Pero antes de que ella pudiera responder, una voz aguda cortó el aire. «Whitcomb, ¿qué demonios está haciendo ahí parada?». Una mujer corpulenta, vestida de negro severo con un manojo de llaves colgando de su cintura, se acercaba con paso firme. Era evidentemente la encargada del servicio, y su rostro mostraba una mezcla de furia y pánico al ver a una de sus empleadas hablando con el anfitrión. «Señor Davenport, mil disculpas», dijo la mujer con una reverencia exagerada. «Esta muchacha es nueva, no conoce las reglas, la despediré de inmediato». «No», dijo Philip con tanta autoridad que la mujer dio un paso atrás. «No hará tal cosa». De hecho, Daisy se detuvo, mirando a Diana, que lo observaba con ojos suplicantes. No quería su ayuda. Eso era evidente. No quería ser rescatada, no aquí, no delante de todos. Había orgullo en esa mirada, un orgullo destrozado pero aún vivo. Philip respiró hondo, obligándose a controlar el torbellino de emociones que amenazaba con desbordar su compostura. De hecho, continuó, modificando lo que iba a decir, «Su servicio es impecable. Asegúrese de que Mrs. Whitcomb reciba una propina generosa al final de la noche». La encargada asintió vigorosamente, confundida pero aliviada. Diana hizo una reverencia rápida, con la cabeza aún baja, y se alejó rápidamente, perdiéndose entre la multitud de invitados. Philip se quedó allí, en medio del salón resplandeciente, rodeado de lujo y vacío, sintiendo que el suelo había desaparecido bajo sus pies. La había encontrado. Después de 17 años, después de haberse resignado a que fuera solo un recuerdo doloroso, la había encontrado. Y estaba claro, terriblemente claro, que la vida no había sido amable con ella. Constance se acercó, tocándole el brazo con preocupación. «Philip, ¿estás bien? Pareces haber visto un fantasma». Él la miró, y por primera vez en años, su máscara de granito se resquebrajó levemente. «Tal vez lo haya hecho», murmuró. «Tal vez lo haya hecho». Mientras la música seguía tocando y los invitados continuaban con sus conversaciones frívolas, Philip Davenport tomó una decisión. No la dejaría escapar de nuevo, no sin saber qué había pasado, no sin ofrecerle la ayuda que evidentemente necesitaba. Había construido un imperio con sus propias manos. Había enfrentado a competidores despiadados y sobrevivido a crisis financieras que habían arruinado a hombres más débiles. Ciertamente podría encontrar la manera de llegar a una mujer que portaba el collar que él le había regalado cuando ambos eran jóvenes y el futuro parecía lleno de promesas. El baile continuó hasta el amanecer, pero Philip ya no estaba presente realmente. Su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo, recordando el verano en que conoció a Diana Whitcomb, cuando era solo un joven ambicioso con callos en las manos y un corazón aún capaz de amar sin reservas. Esa noche, mientras los últimos invitados se retiraban y los sirvientes comenzaban a limpiar los restos de la fiesta, Philip subió a su estudio privado y sacó de un cajón cerrado con llave una pequeña caja de terciopelo desgastado. Dentro había una carta, amarillenta por el tiempo, escrita con letra temblorosa en papel barato. La carta que Diana le había enviado hacía 17 años, la última que recibió de ella antes de que el silencio lo consumiera todo. La leyó nuevamente, aunque podría recitarla de memoria.
y mientras las primeras luces del alba se colaban por las ventanas de su mansión vacía, Philip Davenport supo que, de alguna manera, iba a recuperar lo que había perdido, o al menos iba a intentarlo. Porque algunos amores, por más que el tiempo y las circunstancias intenten enterrarlos, se niegan a morir. Los días siguientes al baile fueron un tormento exquisito para Philip. No podía concentrarse en los negocios que requerían su atención, contratos ferroviarios sin firmar, inversiones en nuevas fundiciones, reuniones con banqueros que esperaban sus decisiones. Todo le parecía irrelevante comparado con el misterio que ahora consumía sus pensamientos. Diana Whitcomb había reaparecido en su vida como un fantasma hecho carne, solo para desvanecerse nuevamente entre las sombras del servicio doméstico. Constance lo notó, por supuesto. Su hermana era demasiado perspicaz para no darse cuenta de que algo había alterado profundamente a Philip aquella noche. ¿Vas a decirme qué pasó o tendré que adivinarlo?, preguntó durante el desayuno 3 días después del baile, mientras untaba mermelada inglesa en una tostada con movimientos precisos. Philip dejó el periódico financiero que no había estado leyendo realmente. «Vi a alguien que conocí hace mucho tiempo», dijo finalmente. «Alguien que creí que había perdido para siempre». Constance arqueó una ceja, su interés claramente despertado. «¿Una mujer, supongo? Y por tu expresión, no cualquier mujer». «La mujer». Philip asintió lentamente. Nunca le había hablado a Constance sobre Diana, no en detalle. Su hermana sabía que había habido alguien, años atrás, antes de que la fortuna los transformara de comerciantes modestos en magnates industriales. Pero Philip había guardado ese recuerdo como un tesoro privado, demasiado doloroso para compartir. «Se llama Diana Whitcomb», dijo. «La conocí cuando tenía 25 años, cuando todavía trabajaba con nuestro padre en las fundiciones de Boston. Estaba visitando a su tío en Vermont, pasando el verano en su granja. Y yo...» Se detuvo, sorprendido por la emoción que aún podía despertar aquel recuerdo. «Me enamoré de ella como un idiota», continuó. «Completamente, desesperadamente. Era diferente a todas las mujeres que conocía. No le importaba mi dinero porque no tenía ninguno. No le importaba mi apellido porque no significaba nada. Solo le gustaba quién era yo». Constance había dejado de fingir que comía, escuchando con atención. «¿Y qué pasó?», preguntó suavemente. «La vida pasó». Philip se levantó, caminando hacia la ventana que daba a los jardines perfectamente cuidados de su propiedad. «Padre enfermó gravemente ese otoño. Tuvimos que expandir el negocio o perderlo todo. Me pasé los siguientes 3 años viajando constantemente, estableciendo contactos, cerrando tratos. Le escribía a Diana cada semana y ella me respondía. Hicimos planes. Íbamos a casarnos en cuanto yo tuviera suficiente dinero para ofrecerle una vida digna». Se giró hacia Constance y en sus ojos había un dolor antiguo, pero aún vivo. Pero entonces las cartas dejaron de llegar. Durante meses intenté contactarla. Finalmente, cuando pude tomarme unos días libres, fui personalmente a Vermont. Su tío me recibió con frialdad. Me dijo que Diana se había casado con un hombre del pueblo, un tal Samuel Whitcomb, y que se habían mudado. No quiso darme más información. Dijo que Diana había seguido adelante con su vida y que yo debería hacer lo mismo. «Y lo hiciste», observó Constance. «Te enterraste en el trabajo, construiste este imperio. ¿Qué otra cosa podía hacer?». Philip rió sin humor. «Me convencí de que había sido solo un sueño juvenil, que ella había encontrado la felicidad con otro. ¿Y ahora la has visto sirviendo vino en tu baile, usando el collar que le regalaste?» Philip asintió. «Algo salió terriblemente mal en su vida, Constance. La Diana que conocí era radiante, llena de vida. La mujer que vi la otra noche estaba quebrada, y necesito saber qué pasó». Constance lo estudió durante un largo momento.
¿Y qué planeas hacer con esa información?, preguntó. Porque si estás pensando en lo que creo que estás pensando, debes considerar las implicaciones. Eres Philip Davenport ahora, no el joven herrero que se enamoró de una chica de campo. Tienes una posición que mantener, una reputación. La sociedad puede ser despiadada. Al diablo con la sociedad, respondió Philip con una vehemencia que sorprendió incluso a su hermana. Pasé 17 años construyendo algo que creí que me haría feliz. Y estoy tan vacío como el día en que supe que la había perdido. Si hay una posibilidad, aunque sea mínima, de corregir lo que salió mal. No terminó la frase, pero no hacía falta. Constance suspiró, reconociendo la determinación en los ojos de su hermano. Muy bien, dijo finalmente. Entonces ayudemos a encontrarla. Pero Philip, debes estar preparado para lo que puedas descubrir. A veces el pasado es mejor dejarlo enterrado. Pero Philip ya había tomado su decisión. Esa misma tarde contrató discretamente a un investigador privado, un hombre llamado Mr. Cornelius Blake, que tenía reputación de ser eficiente y discreto. Le proporcionó la poca información que tenía, el nombre de Diana, la agencia de Mrs. Hutchinson, que había proporcionado el servicio para el baile, y una descripción del collar de ámbar. Blake resultó ser tan bueno como su reputación prometía. En menos de una semana, regresó con un informe completo. Philip lo recibió en su estudio privado, con las manos temblando levemente, mientras abría el sobre de Manila. Diana Whitcomb, anteriormente Diana Ashford, comenzó a leer Blake en voz alta. Se casó con Samuel Whitcomb en el otoño de 1871, efectivamente. Samuel era un comerciante de granos, moderadamente exitoso. Tuvieron una hija, Elizabeth, nacida en 1873. Philip sintió una punzada al escuchar sobre la hija. Una vida entera que Diana había vivido sin él. Samuel Whitcomb murió hace 5 años, en 1883, continuó Blake. Aparentemente tuvo problemas con el juego y el alcohol. Cuando murió, dejó deudas considerables. Mrs. Whitcomb perdió la casa, los ahorros, todo. Desde entonces ha estado trabajando como sirvienta doméstica, principalmente a través de agencias de servicio temporal. Su hija Elizabeth, ahora de 15 años, trabaja como costurera en una fábrica textil en el Lower East Side. El corazón de Philip se contrajo. Diana había perdido todo. Había sido reducida a la pobreza por un matrimonio desafortunado. Y su hija, apenas una adolescente, trabajando en condiciones que Philip conocía bien, eran brutales en las fábricas textiles. ¿Dónde vive actualmente?, preguntó, su voz apenas un susurro. Blake le entregó una dirección garabateada en un papel. Una pensión en uno de los barrios más pobres de Manhattan, donde las familias se amontonaban en habitaciones compartidas y la esperanza era un lujo que pocos podían permitirse. Mr. Davenport, dijo Blake con cierta hesitación. Debo informarle que Mrs. Whitcomb tiene una reputación impecable. Trabaja duro, cuida de su hija, nunca causa problemas. Si su intención es... Mi intención, lo interrumpió Philip firmemente, es asegurarme de que esté bien, nada más. Blake asintió, aunque su expresión sugería escepticismo. Recogió su pago y se marchó, dejando a Philip solo con el informe que había cambiado todo. Esa noche, Philip no pudo dormir. Caminó por los salones vacíos de su mansión, rodeado de lujo que ahora le parecía obsceno. Mientras él vivía en este palacio de mármol y oro, Diana luchaba por sobrevivir en una pensión miserable. Mientras él tenía más dinero del que podría gastar en varias vidas, la hija de Diana trabajaba sus dedos hasta el hueso en una fábrica. La injusticia de todo aquello lo enfureció y lo llenó de una determinación férrea. Al día siguiente, Philip hizo algo que nunca había hecho. Canceló todas sus reuniones de negocios.
Se vistió con ropa discreta, nada que delatara su riqueza, y tomó un carruaje que lo llevó al Lower East Side. La dirección lo condujo a un edificio de apartamentos de 5 pisos, con ladrillos ennegrecidos por el hollín y escaleras que crujían peligrosamente. El olor a col, hervida y miseria flotaba en el aire. Philip subió las escaleras hasta el 3er piso, encontró el número que buscaba y por primera vez en años sintió nerviosismo genuino. Tocó a la puerta. No hubo respuesta inmediata. Tocó de nuevo, más suavemente esta vez. «¿Quién es?», preguntó una voz femenina desde adentro, cautelosa. «Diana, soy yo, Philip. Por favor, solo quiero hablar». Hubo un largo silencio. Luego, el sonido de cerrojos siendo descorridos. La puerta se abrió apenas unos centímetros y Diana apareció en la rendija, su rostro pálido y ojos llenos de angustia. «No deberías estar aquí», susurró con urgencia. «Philip, por favor, vete. Si alguien te ve...». «Me importa un comino quien me vea», respondió él. «Diana, necesito hablar contigo. Necesito entender qué pasó. ¿Por qué dejaste de escribirme? ¿Por qué te casaste con otro?». Ella cerró los ojos, como si las preguntas le causaran dolor físico. «Fue hace mucho tiempo», dijo. «Ya no importa». «Me importa a mí», insistió Philip. «Siempre me ha importado». Diana lo miró entonces. Realmente lo miró. Y Philip vio lágrimas brillando en sus ojos avellana. «¿Qué quieres que te diga, Philip?», preguntó, su voz quebrándose. «¿Que cometí el mayor error de mi vida? ¿Que no pasa un solo día sin que me arrepienta?». «Quiero que me digas la verdad», respondió él suavemente. «Toda la verdad». Diana vaciló, mirando por encima del hombro hacia el interior de su miserable habitación. Luego, con un suspiro de resignación, abrió la puerta un poco más. «Entra», dijo, «pero solo unos minutos. Elizabeth volverá pronto de la fábrica». Philip entró en la habitación y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener su expresión neutral. El espacio era diminuto, apenas suficiente para una cama estrecha, una silla desvencijada y una pequeña estufa en la esquina. Las paredes estaban desnudas, manchadas de humedad. No había lujos, no había comodidades. Era un lugar donde la gente venía a sobrevivir, no a vivir. Diana se quedó de pie junto a la ventana sucia, envuelta en un chal raído, sin mirarlo. «Mi tío me obligó a casarme con Samuel», comenzó abruptamente. «Tus cartas seguían llegando y yo seguía respondiéndolas, pero un día mi tío las interceptó. Leyó sobre tus planes, tu ambición, cómo estabas construyendo un negocio y decidió que yo estaba perdiendo mi tiempo esperando a un joven sin futuro». Philip sintió la furia crecer en su pecho. «Pero yo iba a volver por ti», dijo. «Te lo prometí». «Lo sé». Diana se giró hacia él y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Pero mi tío no lo sabía, o no le importó. Samuel era un hombre establecido, con un negocio propio. Mi tío dijo que era un buen partido, que yo era una tonta por rechazarlo. Y cuando me negué, me encerró. Durante semanas, Philip, me tuvo encerrada en el desván hasta que acepté». La respiración de Philip se volvió superficial, las manos apretándose en puños a sus costados. «¿Y Samuel lo sabía?», preguntó, su voz peligrosamente baja. «Sabía que te estaban obligando». Diana asintió miserablemente. «Creo que le gustaba la idea», admitió. «Tener una esposa que no lo había elegido, que claramente amaba a otro, le daba poder». «Durante años intenté ser una buena esposa, Philip. De verdad lo intenté. Tuvimos a Elizabeth, y cuando la sostuve por primera vez, pensé que tal vez podría encontrar la felicidad en la maternidad. Pero Samuel...». Se detuvo, la voz quebrándose. «Samuel era cruel», continuó finalmente. «Gastaba nuestro dinero en juego y bebida.
Me culpaba por todo lo que salía mal en su vida, y cuando murió pensé que finalmente podría respirar, pero solo descubrí que nos había dejado deudas que no podíamos pagar. Perdimos todo. Philip cruzó la distancia que los separaba en 2 zancadas, tomando las manos de Diana entre las suyas. «Debiste buscarme», dijo con intensidad. «Debiste buscar al hombre que amaba, al que le había fallado, para pedirle caridad». Diana rió amargamente. Al magnate Philip Davenport, del que leía en los periódicos que se había convertido en una de las fortunas más grandes de América. No, Philip, no podía. Mi orgullo era lo único que me quedaba. Al diablo con el orgullo. Philip apretó sus manos. Diana, déjame ayudarte. Tú y Elizabeth. ¿Puedo? ¿Qué? Lo interrumpió ella retirando sus manos. ¿Darnos dinero? ¿Convertirnos en tu caridad personal? ¿O estás sugiriendo algo más? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de significado. Philip la miró. Vio el dolor, el orgullo quebrado pero aún presente, la esperanza desesperada que intentaba ocultar. Y en ese momento, rodeado por la pobreza que ella había soportado mientras él construía su imperio, Philip Davenport tomó la decisión más importante de su vida. «Cásate conmigo», dijo. Diana parpadeó, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿Qué? Cásate conmigo», repitió Philip con más firmeza. «Debimos casarnos hace 17 años. El destino nos separó, pero ahora nos ha dado una segunda oportunidad. No voy a desperdiciarla». «Philip, estás loco». Diana retrocedió. «Yo soy una sirvienta viuda con una hija. Tú eres...» «Soy el hombre que te ama», la interrumpió, «que siempre te ha amado. Y nada de lo que digas va a cambiar eso». Diana se llevó una mano temblorosa a la boca, los ojos desbordándose de lágrimas. «La sociedad te destrozará», susurró. «Tu hermana tenía razón. Tu reputación». «Al diablo con mi reputación». Philip sonrió por primera vez desde que había entrado. «¿De qué me sirve todo lo que he construido si no puedo compartirlo con la única persona que me importa?» Pero antes de que Diana pudiera responder, se escucharon pasos rápidos en el pasillo y una voz joven gritó: «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me despidieron de la fábrica!». La puerta se abrió de golpe y una joven de 15 años entró precipitadamente, con un vestido de trabajo manchado y cabello castaño desaliñado. Se detuvo en seco al ver a Philip, sus ojos, tan parecidos a los de su madre, abriéndose con sorpresa. «¿Quién?», comenzó. Diana se acercó rápidamente a su hija poniéndole las manos en los hombros. «Elizabeth, este es un viejo amigo, Mr. Davenport». Philip estudió a la joven viendo en ella rastros de Diana, los ojos, la forma de la barbilla, incluso el gesto desafiante a pesar del miedo evidente, y sintió una ternura inesperada hacia esta muchacha que era hija de la mujer que amaba. «Encantado de conocerte, Elizabeth», dijo con gentileza. «Y siento escuchar sobre la fábrica». Elizabeth miró a su madre con confusión. «¿Qué está pasando aquí?». Diana respiró hondo, mirando a Philip con una mezcla de pánico y esperanza que rompió su corazón. «Eso», dijo suavemente, «es exactamente lo que necesitamos decidir». La habitación estrecha pareció encogerse aún más, con la tensión que saturaba el aire. Elizabeth miraba alternativamente a su madre y a Philip, sus jóvenes ojos intentando descifrar la corriente subterránea de emociones que claramente fluía entre los dos adultos. «Mamá, ¿qué está pasando?», repitió, esta vez con más insistencia. «¿Quién es este hombre realmente?». Diana se mordió el labio inferior, un gesto que Philip recordaba de años atrás cuando ella enfrentaba decisiones difíciles. Finalmente, tomó la mano de su hija y la condujo suavemente hacia la única silla en la habitación.
Elizabeth, cariño, siéntate. Hay cosas que necesitas saber. La joven obedeció, aunque su postura rígida delataba su ansiedad. Philip permaneció de pie cerca de la puerta, dándoles espacio, consciente de que este momento le pertenecía más a Diana que a él. «Antes de casarme con tu padre», comenzó Diana, su voz temblando levemente. «Estuve enamorada de alguien más, un joven que conocí hace muchos años cuando todavía vivía con mi tío en Vermont. Ese joven era Philip Davenport». Los ojos de Elizabeth se abrieron desmesuradamente. «¿Philip Davenport? ¿El magnate del hierro? He visto su nombre en los periódicos. Es uno de los hombres más ricos de...» Se detuvo abruptamente, procesando la información, y su mirada voló hacia Philip con una mezcla de incredulidad y comprensión gradual. «Nos separamos», continuó Diana, «por circunstancias que no pude controlar. Y durante todos estos años, creí que jamás lo volvería a ver. Pero apareció en el baile donde trabajé la semana pasada y ahora ha venido aquí para...» Su voz se quebró, incapaz de continuar. Philip dio un paso adelante, su presencia llenando el pequeño espacio con una autoridad que no podía ocultar, ni con ropa modesta. «He venido a pedirle a tu madre que se case conmigo», dijo directamente, sin adornos. «Y si ella acepta, me gustaría que tú también formaras parte de nuestra familia, Elizabeth». El silencio que siguió fue absoluto. Elizabeth miraba fijamente a Philip, su joven mente claramente luchando con la magnitud de lo que acababa de escuchar. «¿Es una broma?», preguntó finalmente, su voz pequeña y desconcertada. «Esto no puede ser real». «Te aseguro que es completamente real», respondió Philip. «Sé que es abrumador. Sé que probablemente pienses que estoy loco por aparecer después de tantos años y hacer tal propuesta. Pero amo a tu madre, Elizabeth. Siempre la he amado, y si ella me da la oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándole que tomó la decisión correcta». Diana se había alejado hacia la ventana, dándoles la espalda, sus hombros temblando. Philip podía ver la batalla interna que libraba. El conflicto entre el orgullo, el miedo, la esperanza y el amor que debía estar destrozándola por dentro. «Mamá», dijo Elizabeth, levantándose y acercándose a su madre. «¿Tú lo amas?». Diana se giró lentamente, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Con cada fibra de mi ser», susurró. «Pero Elizabeth, el amor no es suficiente. La vida no es como los cuentos de hadas. Hay complicaciones». «¿Qué complicaciones?». La voz de Elizabeth tenía un tono de desesperación. «Mamá, trabajas hasta agotarte por unos centavos. Vivimos en una habitación que ni siquiera merece ese nombre. Me despidieron hoy de la fábrica y sin ese ingreso no sé cómo vamos a pagar el alquiler de la próxima semana. Y este hombre, que claramente te ama, que tiene los medios para ayudarnos, está ofreciéndote una vida mejor. ¿Qué complicación podría ser más importante que eso?». Diana cerró los ojos, una nueva oleada de lágrimas escapando. «La sociedad, Elizabeth», dijo. «La alta sociedad de Nueva York es despiadada con aquellos que no cumplen sus estándares. Si Philip se casa conmigo, una sirvienta viuda sin linaje ni fortuna, lo destrozarán. Su reputación, su posición, todo por lo que ha trabajado. Será aún más significativo porque lo compartiré contigo», interrumpió Philip firmemente, acercándose. «Diana, mírame». Ella obedeció, levantando esos ojos color avellana que habían perseguido sus sueños durante 17 años. «Construí un imperio desde la nada», dijo Philip. «Enfrenté a competidores que intentaron arruinarme, sobreviví crisis económicas, superé obstáculos que habrían quebrado a hombres más débiles.
¿De verdad crees que me asustan unas cuantas viejas amargadas con demasiado tiempo libre y muy poco sentido común? A pesar de las lágrimas, Diana soltó una risa estrangulada. «No sabes de lo que son capaces», murmuró. «Entonces, déjame averiguarlo». Philip tomó su rostro entre sus manos con una ternura que contrastaba con su apariencia ruda. «Déjame luchar por ti, por nosotros. Esta vez no permitiré que nada nos separe». Elizabeth, observando la escena con ojos brillantes, tomó la mano de su madre. «Di que sí, mamá», susurró. «Por favor, has sufrido suficiente. Mereces ser feliz». Diana miró a su hija, luego a Philip, y finalmente asintió con un movimiento casi imperceptible de cabeza. «Sí», susurró, y luego, con más fuerza, «Sí, me casaré contigo». La sonrisa que iluminó el rostro de Philip fue radiante, transformándolo de magnate severo a joven enamorado en un instante. Sin importarle la impropiedad, sin importarle que Elizabeth estuviera observando, atrajo a Diana hacia él y la besó con una pasión contenida durante 17 años de espera. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento, riendo y llorando simultáneamente. «Hay tanto que planear», dijo Diana, limpiándose las lágrimas. «Pero, Philip, debemos ser prudentes. No podemos simplemente anunciar un compromiso de la nada. La sociedad sospechará, investigará. Entonces, les daremos una historia que puedan aceptar». Philip ya estaba pensando estratégicamente. «Te conocí en el baile, me intrigaste, inicié un cortejo apropiado. Constance puede ayudarnos a navegar las convenciones sociales. Mi hermana es pragmática, entenderá». «¿Y si no lo hace?», preguntó Diana con temor. «¿Y si tu familia se opone?». «Constance es mi única familia que importa», respondió Philip. «Y confío en que cuando te conozca realmente te amará tanto como yo». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Philip, con su característica determinación, se puso a trabajar inmediatamente para transformar la situación. Lo primero fue sacar a Diana y Elizabeth de esa pensión miserable. Alquiló discretamente un apartamento modesto pero respetable en un barrio decente, amueblándolo con buen gusto pero sin ostentación. Oficialmente, Diana era una viuda respetable que había recibido una pequeña herencia, lo suficiente para vivir con dignidad. Elizabeth fue matriculada en una escuela privada para señoritas, donde podría recibir la educación que su inteligencia merecía. La joven estaba simultáneamente aterrorizada y emocionada por este cambio dramático en su fortuna. Constance, como Philip había predicho, resultó ser más pragmática que escandalizada. Cuando Philip le contó toda la historia, sentados en el estudio privado de la mansión, ella lo escuchó sin interrumpir. «Así que esta es la mujer que te ha perseguido todos estos años», dijo finalmente, estudiando a su hermano con ojos penetrantes. «La razón por la que nunca aceptaste ninguna de las propuestas de matrimonio que te hicieron las madres de medio Manhattan». «Es ella», confirmó Philip, «y voy a casarme con ella, Constance, con o sin tu aprobación». Constance se levantó, caminó hacia la ventana y permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. «La sociedad va a ser cruel», dijo finalmente, «especialmente las mujeres. Verán a Diana como una cazafortunas, una sirvienta que sedujo al rico viudo. No importará la verdad, solo importará la narrativa que elijan creer». «Lo sé». Philip se acercó a su hermana. «Por eso necesito tu ayuda. Necesito que seas la aliada de Diana, que la introduzcas en la sociedad, que la protejas de las peores crueldades». Constance se giró, y para sorpresa de Philip, había una ligera sonrisa en sus labios habitualmente serios. «Siempre he pensado que la alta sociedad neoyorquina necesitaba una buena sacudida»,
dijo. ¿Y qué mejor manera que el magnate Philip Davenport casándose por amor verdadero en lugar de conveniencia? Será escandaloso, causará revuelo, y honestamente me encanta la idea. Philip rió, aliviado y agradecido. «¿Entonces, nos ayudarás?» «Por supuesto». Constance le apretó el brazo. «Pero Philip, debes prepararte. Y más importante, debes preparar a Diana. Habrá ataques, rumores viciosos, exclusiones deliberadas. ¿Está ella lista para enfrentar eso?». Era una pregunta válida. Y Philip sabía que la respuesta determinaría no solo su futuro juntos, sino también la felicidad de Diana. La presentación formal de Diana a Constance se organizó para el siguiente domingo, en forma de té en la mansión Davenport. Diana llegó con Elizabeth, ambas vestidas con ropa nueva pero modesta que Philip había insistido en comprarles. Diana estaba visiblemente nerviosa, sus manos temblando ligeramente mientras el mayordomo las conducía al elegante salón de té. Constance las esperaba, sentada con la postura perfecta de una mujer educada en las convenciones más estrictas de la sociedad. Por un momento, mientras Diana hacía su reverencia, Philip temió que su hermana fuera demasiado fría, demasiado crítica, pero entonces Constance sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro habitualmente severo. «Diana Whitcomb», dijo, levantándose y acercándose, «Philip me ha hablado mucho de ti, y debo decir, cualquier mujer que haya logrado mantener el corazón de mi hermano cautivo durante 17 años debe ser verdaderamente extraordinaria». Diana parpadeó, claramente sorprendida por la calidez. «Miss Davenport, yo no sé qué decir». «Llámame Constance», insistió tomando las manos de Diana entre las suyas. «Si vas a casarte con mi hermano, seremos familia. Y la familia no se anda con formalidades innecesarias». Las lágrimas brillaron en los ojos de Diana, lágrimas de alivio y gratitud. «Gracias», susurró. «No puedes saber cuánto significa esto». Constance luego se volvió hacia Elizabeth, estudiando a la joven con interés. «Y tú debes ser Elizabeth», dijo. «Philip me ha dicho que eres brillante y valiente, cualidades admirables». Elizabeth, que había estado observando todo con ojos grandes y cautelosos, hizo una reverencia algo torpe. «Encantada de conocerla, señorita». «Constance», la corrigió con gentileza. «Y no te preocupes por las reverencias. En esta casa, lo que valoramos es la autenticidad, no las formalidades vacías». El té procedió con una facilidad sorprendente. Constance resultó ser una conversadora hábil, capaz de hacer que tanto Diana como Elizabeth se sintieran cómodas. Hablaron de literatura, de la ciudad, de planes para el futuro. Philip, observando desde su asiento, sintió una calidez expandirse en su pecho. Esto podría funcionar. Contra todo pronóstico, podrían hacer que funcionara. Pero la verdadera prueba llegó 3 días después, cuando Constance organizó una pequeña reunión en la mansión Davenport. No era un gran evento, solo un té con algunas de las damas más influyentes de la alta sociedad neoyorquina. Era, como Constance explicó, una forma de introducir gradualmente a Diana en los círculos sociales apropiados antes del anuncio oficial del compromiso. Diana llegó sola esa tarde, vestida con un elegante traje de día en color verde bosque que Constance había ayudado a seleccionar. Su cabello estaba peinado en un recogido sofisticado y el collar de ámbar brillaba sobre su cuello. Parecía una dama respetable, pero Philip podía ver el terror apenas contenido en sus ojos. «Estarás bien», le susurró mientras la conducía al salón. «Constance estará a tu lado todo el tiempo». Las 5 mujeres que esperaban en el salón representaban lo peor y lo mejor de la sociedad neoyorquina. Mrs. Astor, la indiscutible reina de los 400, era una mujer mayor de rostro severo y modales impecables. Mrs. Vanderbilt,
Más joven pero igualmente poderosa, la observaba con curiosidad apenas disimulada. Las otras tres eran conocidas por ser despiadadas en sus juicios y generosas en sus chismes. «Damas», anunció Constance con perfecta compostura, «permítanme presentarles a Mrs. Diana Whitcomb, una querida amiga de mi familia». La palabra familia fue deliberada, una protección sutil que no pasó desapercibida para las presentes. Diana hizo una reverencia elegante, y Philip sintió orgullo al ver la gracia con la que se movía a pesar de sus nervios. «Mrs. Whitcomb», dijo Mrs. Astor, su voz fría como el acero. «Constance nos ha dicho muy poco sobre usted. ¿De dónde viene su familia?». Era una pregunta trampa, diseñada para exponer cualquier deficiencia en el linaje de Diana. Philip, observando desde la entrada, apretó los puños. Pero Diana, para su sorpresa y admiración, levantó la barbilla y respondió con calma. «De Vermont, Mrs. Astor. Mi familia eran granjeros honestos, trabajadores de la tierra. No tenemos títulos ni blasones, pero sí tenemos dignidad y principios». El silencio que siguió fue tenso. Constance contuvo la respiración. Las damas intercambiaron miradas significativas. Entonces, para asombro de todos, Mrs. Astor sonrió levemente. «Honestidad», dijo. «Qué refrescante en estos tiempos donde todos inventan ancestros aristocráticos. Siéntese, Mrs. Whitcomb. Me gustaría conocerla mejor». Philip soltó el aire que había estado conteniendo. Diana había pasado la primera prueba. El té procedió con una tensión subyacente, pero sin hostilidad abierta. Diana habló con inteligencia sobre literatura, demostró conocimiento de historia, y cuando Mrs. Vanderbilt preguntó sobre sus intereses, mencionó su amor por la jardinería y las plantas medicinales. Para cuando las damas se retiraron, 2 horas después, había ganado, si no su aceptación completa, al menos su curiosidad respetuosa. «Lo lograste», le dijo Philip esa noche, cuando finalmente estuvieron solos en el jardín de la mansión. Constance dice que Mrs. Astor quedó impresionada. Diana se apoyó contra él, exhausta pero aliviada. «Fue aterrador», admitió. «Cada palabra que decía, cada movimiento, sentía que me estaban juzgando». «Porque así era». Philip la abrazó. «Pero sobreviviste, y ahora podemos avanzar. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar tan fácilmente. 2 semanas después del té, cuando Philip finalmente anunció públicamente su compromiso con Diana en el periódico social, la reacción fue inmediata y divisiva. Algunos lo elogiaron como un romántico, un hombre que se casaba por amor en lugar de conveniencia. Otros lo criticaron duramente, acusándolo de traicionar su posición al casarse con una sirvienta. Los periódicos sensacionalistas publicaron artículos especulativos, algunos sugiriendo que Diana lo había seducido con artes oscuras, otros insinuando que había un hijo secreto que Philip estaba legitimando. Diana leyó los artículos con el rostro cada vez más pálido. «Philip, esto es terrible», dijo, su voz temblando. «Están destrozando tu reputación. Tal vez deberíamos». «No», la interrumpió firmemente. «No vamos a rendirnos ahora. Los chismosos se aburrirán eventualmente. Encontrarán otro escándalo que perseguir, pero el peor ataque vino de donde menos lo esperaban. Arthur Pemberton era un competidor de negocios de Philip, un hombre que había intentado arruinarlo en varias ocasiones y había fallado cada vez. Era viejo dinero de Boston, aristocracia que despreciaba a los nuevos ricos como Philip. Y cuando vio la oportunidad de golpear a su rival, la tomó con entusiasmo malicioso. Comenzó a difundir rumores deliberados sobre Diana, que había sido amante de múltiples hombres, que su difunto esposo la había descubierto en adulterio, que Elizabeth no era realmente su hija sino una bastarda que había adoptado para ganar simpatía. Los rumores eran absurdos, fácilmente desmentibles.
Pero el daño estaba hecho. La sociedad, siempre ávida de escándalos, los consumió con avidez. Diana comenzó a recibir cartas anónimas, crueles y viciosas. Una le decía que se suicidara antes de arrastrar a Philip a la vergüenza. Otra contenía amenazas veladas contra Elizabeth. Diana intentó ocultarlas, pero Philip las encontró una noche, escondidas bajo el colchón de su apartamento. ¿Cuánto tiempo has estado recibiendo estas?, preguntó, su voz peligrosamente baja mientras sostenía las cartas. Diana no pudo mirarlo. 2 semanas, susurró. Philip, tal vez tenían razón. Tal vez no estoy hecha para este mundo. Tal vez. Philip arrojó las cartas al fuego de la chimenea, observando cómo se consumían. Voy a destruir a quien sea que esté haciendo esto, dijo con una calma que era más aterradora que cualquier explosión de ira. Y Diana, escúchame bien, tú perteneces exactamente donde yo estoy, no porque la sociedad lo apruebe, sino porque yo lo he decidido. Y nadie, absolutamente nadie, va a cambiar eso. La investigación discreta de Philip reveló rápidamente a Pemberton como la fuente de los rumores más viciosos. Y Philip, que había pasado décadas perfeccionando el arte de los negocios despiadados, supo exactamente cómo responder. Utilizó sus contactos en los bancos para bloquear un préstamo crucial que Pemberton necesitaba para una expansión. Compró silenciosamente acciones en las compañías rivales de Pemberton y coordinó una caída de precios que casi arruinó al hombre. Y luego, cuando Pemberton estaba al borde del colapso financiero, Philip le hizo llegar un mensaje simple: detenga los ataques contra Diana o lo destruiré completamente. Pemberton, enfrentando la ruina total, no tuvo opción. Los rumores cesaron abruptamente. Pero el daño a Diana ya estaba hecho. La confianza que había comenzado a construir estaba destrozada. Se volvió retraída, temerosa de salir en público, constantemente preocupada de que cada mirada, cada susurro, fuera sobre ella. Elizabeth, viendo el sufrimiento de su madre, confrontó a Philip una tarde en su estudio. ¿Vale la pena?, preguntó la joven, sus ojos brillando con lágrimas de frustración. Todo este dolor, todo este sufrimiento, solo para poder casarse. Philip dejó los documentos que estaba revisando, estudiando a la hija de Diana con atención. ¿Amas a tu madre, Elizabeth?, preguntó. Por supuesto, respondió ella, confundida por la pregunta. Entonces, ¿entiendes? Philip se levantó acercándose a la ventana. ¿Entiendes que cuando amas a alguien verdaderamente, profundamente, no hay precio demasiado alto para proteger ese amor? Tu madre ha sufrido toda su vida. Fue obligada a un matrimonio cruel, perdió todo lo que tenía, trabajó hasta el agotamiento solo para mantenerte. ¿De verdad crees que voy a abandonarla ahora porque algunos cobardes anónimos escriben cartas viciosas? Elizabeth lo miró durante un largo momento. Ella cree que no es suficiente para usted, dijo finalmente, que nunca lo será. Entonces necesito demostrarle que está equivocada. Philip tomó su decisión en ese instante. Y sé exactamente cómo hacerlo. 3 días después, Philip organizó el evento social más grande de la temporada, un baile de compromiso en honor a Diana. No fue un evento discreto o modesto, fue una declaración de guerra contra la hipocresía de la alta sociedad. Contrató a los mejores músicos de Nueva York, decoró la mansión con miles de flores importadas y, lo más importante, invitó a todos. Tanto a aquellos que habían apoyado el compromiso como a aquellos que lo habían condenado. La invitación dejaba claro que rechazar asistir sería un insulto directo a Philip Davenport, y en el mundo de los negocios de la Gilded Age eso era algo que pocos podían permitirse. Diana estaba aterrorizada. «No puedo hacer esto, Philip», le dijo la noche antes del baile. «Enfrentarlos a todos, sabiendo lo que piensan de mí». «No estarás sola».
Philip tomó su rostro entre sus manos. Estaré a tu lado cada segundo. Constance estará a tu lado. Elizabeth estará a tu lado. Y cualquiera que se atreva a insultarte tendrá que enfrentarme. El collar de ámbar brilló sobre el cuello de Diana mientras ella lo miraba con ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué haces todo esto por mí? Porque hace 17 años te regalé ese collar y te prometí que volvería por ti. Philip besó su frente con ternura infinita. Llegué tarde, lo sé, pero ahora que te he encontrado, no voy a perderte de nuevo, ni por chismes, ni por escándalos, ni por toda la alta sociedad de Nueva York junta. La noche del baile llegó con una mezcla de anticipación y terror. Diana, vestida con un magnífico vestido de satén color champán, diseñado especialmente para la ocasión, lucía como una verdadera dama de la alta sociedad. Constance había supervisado personalmente cada detalle, desde el peinado elaborado hasta las joyas prestadas que complementaban el collar de ámbar. «Estás hermosa», le dijo Philip cuando la vio descender las escaleras. Elizabeth, siguiéndola con un vestido de baile apropiado para una joven debutante. Los invitados comenzaron a llegar, cientos de ellos llenando la mansión con el susurro de sedas y el tintineo de joyas. Philip mantuvo a Diana a su lado, presentándola personalmente a cada invitado que llegaba, su postura protectora, dejando claro que cualquier descortesía no sería tolerada. La mayoría fueron educados, algunos genuinamente cálidos, pero había miradas frías, susurros apenas disimulados, sonrisas que no alcanzaban los ojos. Diana sentía cada uno como una puñalada, pero mantuvo la compostura, su mano apretando la de Philip como un salvavidas. Entonces llegó Mrs. Caroline Hartley, una de las mujeres que había sido más vocal en su condena del compromiso. Se detuvo frente a Diana, mirándola de arriba abajo con desdén apenas velado. «Mrs. Whitcomb», dijo con una voz helada. «¿Qué? Encantador vestido». El tono dejaba claro que no era un cumplido. Diana palideció, pero antes de que pudiera responder, Philip intervino. «Mrs. Hartley», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Me pregunto, ¿su esposo finalmente pagó esas deudas de juego que causaron tanto escándalo el año pasado? Sería terrible si los bancos comenzaran a llamar los préstamos». El rostro de Mrs. Hartley se puso blanco como la tiza. Balbuceó una disculpa y se alejó rápidamente. Diana miró a Philip con ojos grandes. «¿Acabas de amenazarla?» «Absolutamente», respondió él sin arrepentimiento. «Y si alguien más quiere intentar insultarte, descubrirá que tengo información similar sobre la mayoría de las personas en esta sala». La hipocresía tiene un precio. A medida que la noche avanzaba, algo extraordinario comenzó a suceder. Las personas que habían venido esperando ver a Diana humillada, esperando que cometiera algún error social que confirmara sus prejuicios, en cambio encontraron a una mujer digna, educada y claramente amada por uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Cuando Philip y Diana abrieron el baile, danzando un vals mientras todos observaban, la imagen era innegablemente romántica. Un magnate poderoso y la mujer que había esperado 17 años para recuperar. Era la clase de historia que, a pesar de los prejuicios, tocaba algo en el corazón humano. Mrs. Astor, observando desde su posición privilegiada, finalmente asintió con aprobación. «Amor verdadero», murmuró a Constance. «Tan raro en estos días. Quizás su hermano es más sabio de lo que pensábamos». Para cuando la noche terminó, la marea había comenzado a cambiar. No todos aceptaban el matrimonio, pero suficientes personas influyentes lo hacían como para que el escándalo comenzara a desvanecerse. Diana Whitcomb sería Mrs. Philip Davenport, y la sociedad, aunque a regañadientes, tendría que aceptarlo.
Esa noche, después de que el último invitado se había retirado, Philip encontró a Diana en el jardín mirando las estrellas. «Lo logramos», dijo, envolviéndola en sus brazos desde atrás. «Sobrevivimos». Diana se giró en su abrazo, levantando la mano para tocar su rostro. «Tú lo lograste», corrigió. «Me salvaste, Philip, de la pobreza, de la desesperación, de la vergüenza. ¿Cómo podré agradecértelo alguna vez?» «Casándote conmigo», respondió simplemente, «y dejándome pasar el resto de mi vida amándote». El beso que compartieron bajo las estrellas fue una promesa, un compromiso más profundo que cualquier voto que pronunciarían frente a un altar. Habían enfrentado el juicio de la sociedad y habían sobrevivido. Ahora, finalmente, podían mirar hacia el futuro. La boda se celebró un mes después, en una ceremonia privada en la capilla de la mansión Davenport. Philip había querido algo íntimo, solo para aquellos que realmente amaban y apoyaban a la pareja. Asistieron Constance, Elizabeth y un puñado de amigos cercanos de Philip del mundo de los negocios. Diana lucía radiante con un vestido de novia de satén blanco con encaje de Bruselas, el collar de ámbar brillando sobre su cuello como siempre. Cuando caminó por el pasillo hacia Philip, sus ojos estaban brillantes de lágrimas de felicidad. «Te amo», le susurró Philip cuando llegó a su lado. «Por siempre». «Y yo a ti», respondió ella, su voz quebrándose de emoción. «Por toda la eternidad». Los votos fueron simples pero profundos, cargados del peso de 17 años de separación y el milagro de haber encontrado el camino de regreso el uno al otro. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer y Philip besó a su esposa, Elizabeth aplaudió con lágrimas corriendo por sus mejillas. La luna de miel fue un escape necesario del escrutinio constante de la sociedad. Philip llevó a Diana a una propiedad privada que poseía en las montañas de Vermont, irónicamente cerca de donde se habían conocido tantos años atrás. Durante 2 semanas vivieron en un mundo propio, sin sirvientes, sin obligaciones sociales, solo ellos dos. Caminaban por los bosques, nadaban en el lago cristalino, pasaban las noches frente a la chimenea hablando de todo y nada. Philip le contó sobre los años difíciles construyendo su imperio, sobre los momentos de soledad cuando la echaba tanto que dolía físicamente. Diana le habló sobre su matrimonio miserable, sobre cómo había mantenido vivo su recuerdo como una vela secreta en la oscuridad. «Solía imaginar que vendrías a rescatarme», admitió una noche, acurrucada contra él, como en los cuentos de hadas, pero sabía que era imposible, que probablemente ya me habías olvidado. «Nunca», Philip besó su cabello. «Ni un solo día, Diana. Intenté seguir adelante, tener relaciones con otras mujeres, pero siempre eras tú. Siempre. Cuando regresaron a Nueva York, fue con una fortaleza renovada». Diana ya no era la mujer insegura que temblaba ante cada mirada crítica. Era Mrs. Philip Davenport y había aprendido que el amor de su esposo era un escudo más poderoso que cualquier aprobación social. Elizabeth floreció en su nuevo entorno. La escuela privada desarrolló su mente brillante y Constance, quien había desarrollado un afecto genuino por la joven, la tomó bajo su ala para enseñarle las sutilezas de moverse en la alta sociedad. La muchacha tenía una inteligencia aguda y un sentido del humor seco que recordaba a Constance a sí misma de joven. «Esa chica irá lejos», le dijo Constance a Philip una tarde. «Tiene tu determinación y la gracia de Diana. Será una fuerza a tener en cuenta». Durante varios meses, la vida pareció establecerse en un ritmo feliz. Philip seguía manejando sus negocios con su eficiencia habitual, pero ahora volvía a casa cada noche con una razón verdadera para estar allí. Diana transformó la mansión de un monumento al éxito en un verdadero hogar, llenándolo de flores, risa y amor.
Pero la felicidad, como Diana había aprendido dolorosamente en su vida, siempre tiene un precio. La primera señal de problemas llegó en forma de una carta. Diana la encontró una mañana entre la correspondencia habitual, el sobre de papel barato y letra irregular, inmediatamente distinguible de las invitaciones elegantes que normalmente recibían. Con manos temblorosas la abrió. La sangre se le heló en las venas mientras leía. «Querida sobrina», comenzaba, «han llegado a mis oídos noticias de tu reciente matrimonio ventajoso. Me alegra saber que finalmente encontraste un uso para las lecciones que intenté enseñarte sobre aprovechar las oportunidades. Como tu único pariente vivo, creo que merezco compartir en tu buena fortuna. Llegaré a Nueva York la próxima semana para discutir los arreglos. Tu tío, Josiah Ashford». Diana sintió que la habitación giraba. Su tío Josiah, el hombre que la había obligado a casarse con Samuel, que había interceptado las cartas de Philip, que había encerrado a una joven aterrorizada hasta quebrar su voluntad. El hombre que no había mostrado ningún interés en ella o Elizabeth durante todos los años de su pobreza, ahora aparecía convenientemente cuando había dinero involucrado. «Diana, ¿estás bien?». Philip había entrado en la habitación sin que ella lo notara, y ahora se acercaba con preocupación al ver su palidez. Con manos temblorosas, le entregó la carta. Mientras Philip leía, su expresión se volvía cada vez más oscura, una furia fría asentándose en sus ojos grises. «No le daremos ni un centavo», dijo finalmente, su voz peligrosamente baja. «Este hombre te robó años de tu vida, no merece nada de nosotros». «Pero Philip, él es. Fue cruel, sí, pero es mi único pariente de sangre». Diana se retorcía las manos. «Y si causamos un escándalo, si se pone en nuestra contra públicamente». «Ya hemos sobrevivido un escándalo». Philip tomó sus manos deteniéndolas. «Sobreviviremos otro si es necesario. No voy a permitir que este hombre te extorsione». Pero Josiah Ashford resultó ser más problemático de lo que anticiparon. Llegó a Nueva York tal como había prometido, un hombre de 60 años, con ojos calculadores y una sonrisa oleaginosa. Apareció en la mansión sin previo aviso, exigiendo ver a su querida sobrina. Philip lo recibió en su estudio, deliberadamente sin invitar a Diana. «Mr. Ashford», dijo fríamente, «Diana no desea verlo, y francamente, después de lo que le hizo, yo tampoco deseo su presencia en mi hogar». Josiah sonrió sin inmutarse. «Mr. Davenport, entiendo su posición, pero verá, tengo en mi posesión ciertas cartas. Correspondencia entre usted y mi sobrina de hace muchos años. Cartas que podrían interpretarse como comprometedoras, especialmente considerando que ella estaba comprometida con otro hombre en ese momento». Philip sintió la rabia arder en su pecho. «¿Está amenazándome con chantaje? Estoy simplemente señalando que cierta información, si se hiciera pública, podría ser vergonzosa para su esposa. La sociedad ya la ve con sospecha. Saber que mantenía correspondencia romántica mientras estaba prometida a otro hombre». «Ella no estaba prometida», interrumpió Philip, su voz como acero. «Fue forzada». «Ah, pero ¿quién va a creer eso?». Josiah se encogió de hombros. «Por supuesto, si llegáramos a un entendimiento financiero, estoy seguro de que estas cartas podrían desaparecer». Philip lo estudió durante un largo momento, calculando. Podría pagar, por supuesto. La cantidad que Josiah probablemente pediría sería insignificante para él, pero ceder al chantaje establecería un precedente peligroso. Y más que eso, la idea de darle dinero a este hombre que había causado tanto sufrimiento a Diana le revolvía el estómago. «Fuera de mi casa», dijo finalmente. «Ahora». Josiah se levantó lentamente, su sonrisa desvaneciendo.
Va a lamentar esto, Mr. Davenport, dijo. Muy pronto, cumplió su amenaza con eficiencia despiadada. En cuestión de días, extractos de las cartas entre Philip y Diana aparecieron en los periódicos sensacionalistas. Los artículos pintaban a Diana como una mujer inmoral que había engañado a su prometido, y a Philip como un seductor que había corrompido a una joven inocente. El escándalo fue feroz. Muchos de aquellos que habían comenzado a aceptar a Diana ahora se volvieron en su contra. Las invitaciones dejaron de llegar. Cuando Diana salía en público, enfrentaba miradas frías y susurros crueles. Elizabeth, en su escuela, fue acosada por las otras estudiantes. Llegaba a casa cada día con los ojos rojos de llorar, aunque intentaba ocultarlo. Diana se derrumbó bajo el peso. Pasaba días enteros en su habitación, negándose a comer, sumida en una depresión profunda. «Tenías razón, Philip», le dijo una noche, su voz hueca. «Debimos haberle pagado. Ahora mira lo que ha pasado. Tu reputación está arruinada. Elizabeth está sufriendo, y todo por mi culpa». «No». Philip se arrodilló junto a su cama, tomando su rostro entre sus manos. «Nada de esto es tu culpa. Tu tío es un monstruo que está usando tu amor como arma. Pero Diana, escúchame, vamos a superarlo. Vamos a luchar». «Estoy tan cansada de luchar», susurró ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Toda mi vida ha sido una batalla. ¿Cuándo terminará?» Philip no tenía respuesta para eso. Solo podía abrazarla mientras lloraba, sintiendo impotente por primera vez en décadas. Fue Elizabeth quien finalmente dio el empujón que necesitaban. La joven irrumpió en el estudio de Philip una tarde, su rostro mostrando determinación más allá de sus 16 años. «Necesito que me ayude a encontrar evidencia contra mi tío abuelo», dijo sin preámbulos. «Mamá me contó todo sobre cómo la encerró, cómo la obligó a casarse con mi padre. Eso tiene que ser ilegal». Philip la miró con nuevo respeto. «Fue hace 17 años, Elizabeth. Sería difícil de probar». «Entonces encontremos otra cosa». La joven se inclinó sobre el escritorio. «Usted tiene recursos, conexiones. Debe haber algo que podamos usar contra él. No podemos simplemente rendirnos». Tenía razón, por supuesto. Philip había estado tan enfocado en proteger a Diana que no había considerado contraatacar. Contrató nuevamente a Mr. Blake, el investigador privado, con instrucciones específicas. Encontrar cualquier cosa comprometedora sobre Josiah Ashford. Y Blake, eficiente como siempre, entregó resultados en menos de 2 semanas. Josiah tenía deudas. Muchas deudas. Había estado estafando a sus vecinos en Vermont durante años, usando esquemas de inversión fraudulentos. Había familias que habían perdido sus ahorros de toda la vida por confiar en él. Y lo más incriminador, había documentos falsificados, contratos forjados que constituían fraude criminal. Philip sonrió mientras leía el informe. Finalmente tenía las armas que necesitaba. Convocó a Josiah a una reunión final, esta vez en un lugar neutral, la oficina de su abogado. El hombre mayor llegó con confianza, claramente esperando otra oportunidad de extorsionar dinero. «Mr. Davenport», comenzó Josiah, «me alegra que haya reconsiderado». «Oh, he reconsiderado». Philip empujó una carpeta a través del escritorio, pero no de la manera que esperabas. Josiah abrió la carpeta y el color drenó de su rostro mientras veía los documentos dentro. Evidencia de sus fraudes, testimonio de sus víctimas, todo meticulosamente compilado. «Aquí está lo que va a pasar», dijo Philip con voz mortalmente calmada. «Vas a entregar todas las cartas que tienes de Diana. Vas a publicar una retractación completa en todos los periódicos que publicaron los extractos, admitiendo que sacaste las cosas de contexto y que mentiste sobre las circunstancias. Y luego vas a desaparecer de nuestras vidas para siempre».
¿Y si me niego? Josiah intentó sonar desafiante, pero su voz temblaba. Entonces entrego esta evidencia a las autoridades. Philip sonrió fríamente. Y pasarás tus años dorados en prisión. La elección es tuya. No hubo elección realmente. Josiah, enfrentado con la ruina completa, capituló. Las retractaciones aparecieron en los periódicos una semana después, y aunque el daño a la reputación de Diana no desapareció completamente, al menos se detuvo la hemorragia. Cuando Philip le contó a Diana lo que había hecho, ella lloró de alivio y gratitud. «Me salvaste otra vez», dijo, abrazándolo con fuerza. «¿Cómo puedo agradecerte?» «Siendo feliz», respondió simplemente. «Eso es todo lo que he querido siempre». Pero la batalla con Josiah había cobrado su precio. Diana, aunque aliviada, estaba exhausta emocional y físicamente. El médico de la familia, llamado por Philip cuando notó que ella no estaba mejorando, entregó noticias que cambiaron todo. «Está embarazada, Mr. Davenport», dijo el doctor. «Aproximadamente de 3 meses. El estrés ha sido difícil para ella, pero tanto ella como el bebé están bien. Solo necesita descanso y paz». Philip sintió que su mundo se expandía. Un bebé. Iba a ser padre. A los 43 años, después de resignarse a que nunca tendría hijos propios, iba a tener un hijo con la mujer que amaba. Cuando le dio la noticia a Diana, sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. «Un bebé», susurró llevando su mano a su vientre a un plano. «Philip, vamos a tener un bebé. Vamos a tener una familia», la corrigió, besándola suavemente. «Tú, yo, Elizabeth y este pequeño. Finalmente, después de todo, vamos a tener nuestra familia». Fue el punto de inflexión que necesitaban. Diana, con el conocimiento de la nueva vida creciendo dentro de ella, encontró una fuerza renovada. Se negó a permitir que el escándalo la definiera. Comenzó a salir nuevamente en público, con la cabeza alta, el collar de ámbar brillando como siempre. Y lentamente, gradualmente, la sociedad comenzó a perdonar. Tal vez fue la noticia del embarazo que humanizó a la pareja. Tal vez fue simplemente que la gente se cansó del escándalo. O tal vez, solo tal vez, fue que el amor verdadero finalmente había triunfado sobre el cinismo y el prejuicio. El invierno de 1889 trajo consigo una tregua inesperada. La sociedad de Nueva York, cansada finalmente de diseccionar cada aspecto del matrimonio Davenport, dirigió su atención hacia escándalos más frescos. Diana, con su vientre creciendo visiblemente, se convirtió en una figura familiar en los eventos sociales. Siempre con Philip a su lado, siempre con el collar de ámbar brillando sobre su cuello. Constance había resultado ser una aliada invaluable. No solo defendía públicamente a Diana contra cualquier crítica residual, sino que también se había convertido en una verdadera hermana para ella. Las dos mujeres pasaban tardes enteras juntas, hablando de todo desde política hasta literatura, mientras preparaban el cuarto del bebé. Elizabeth floreció bajo la paz renovada. Ahora tenía 17 años, transformándose de una joven tímida en una mujer segura de sí misma. Philip había desarrollado un afecto genuino por ella, viéndola no solo como la hija de Diana, sino como su propia hija. Le enseñaba sobre negocios, llevándola ocasionalmente a sus oficinas y explicándole las complejidades del comercio y las finanzas. «Tienes un don para los números», le dijo una tarde, revisando algunos cálculos que Elizabeth había hecho. «Podrías dirigir un negocio algún día si quisieras». Elizabeth sonrió, una expresión que iluminaba su rostro. «Las mujeres no dirigen negocios, Philip», dijo, usando su nombre de pila como él había insistido. «Todavía no», respondió él, «pero los tiempos están cambiando y tengo la sensación de que tú serás parte de ese cambio». En abril,
Cuando los primeros brotes de primavera comenzaban a aparecer en los jardines de la mansión, Diana entró en trabajo de parto. Fue un parto difícil que duró casi 24 horas, durante las cuales Philip caminó por los pasillos de la mansión como un león enjaulado, incapaz de ayudar, aterrorizado de perder a la mujer que había esperado toda su vida para encontrar. Pero Diana era fuerte, más fuerte de lo que nadie, incluyéndose a sí misma, había creído posible. Y cuando el llanto de un bebé finalmente resonó en la habitación, seguido por el anuncio de la partera de que era un niño sano, Philip sintió que sus rodillas casi cedían de alivio. Lo dejaron entrar a la habitación, donde Diana yacía exhausta pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en mantas. «Conoce a tu hijo», susurró, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. Philip se acercó con reverencia, mirando por primera vez al diminuto ser que él y Diana habían creado juntos. El bebé tenía mechones de cabello castaño oscuro, y cuando abrió los ojos, Philip vio que eran de un gris claro similar a los suyos. «Es perfecto», dijo, su voz quebrándose. «Es absolutamente perfecto». Nombraron al niño Thomas, en honor al padre de Philip, que había muerto años atrás, y desde el momento en que llegó, Thomas se convirtió en el centro del universo de la familia Davenport. Philip, para sorpresa de muchos, en la sociedad que esperaban que delegara completamente la crianza a niñeras, estaba profundamente involucrado en la vida de su hijo. Pasaba horas sosteniendo al bebé, hablándole sobre sus planes futuros, prometiéndole un mundo mejor del que él había heredado. Diana observaba estas interacciones con un amor tan profundo que a veces le dolía físicamente. Este era el hombre que había amado desde los 20 años, finalmente teniendo la familia que ambos habían soñado pero nunca creído posible. Sin embargo, la paz que habían encontrado fue puesta a prueba una última vez. Arthur Pemberton, el rival de negocios que Philip había arruinado casi por completo meses atrás, había estado tramando su venganza en silencio. No podía atacar a Philip financieramente. El magnate del hierro era demasiado poderoso ahora, pero podía atacar algo más preciado: su familia. Contrató a matones para vigilar la mansión, buscando cualquier oportunidad. Y esa oportunidad llegó una tarde de verano, cuando Diana llevó a Thomas, ahora de 3 meses, a dar un paseo por Central Park, con solo una niñera como acompañante. Los hombres intentaron secuestrar al bebé. La niñera gritó, alertando a transeúntes, pero en la confusión, uno de los matones agarró a Thomas de los brazos de Diana. Diana, actuando en puro instinto maternal, no lo soltó. Luchó con una ferocidad que ni ella misma sabía que poseía, gritando por ayuda, pateando y arañando al atacante. Su resistencia desesperada dio tiempo a que varios hombres acudieran en su ayuda, ahuyentando a los atacantes. Pero el daño estaba hecho. Diana llegó a casa temblando, con Thomas llorando en sus brazos y su vestido rasgado. Philip, al enterarse de lo sucedido, sintió una furia tan pura y ardiente que durante un momento no pudo hablar. «¿Quién?», fue todo lo que pudo decir cuando finalmente encontró su voz. «No sé», Diana sollozaba. Hombres extraños intentaron llevarse a Thomas. Philip movilizó todos sus recursos. Los mejores detectives privados de la ciudad fueron contratados. Guardias fueron apostados alrededor de la mansión y en menos de 48 horas tenía el nombre del responsable, Arthur Pemberton. La confrontación tuvo lugar en el club privado, donde Pemberton aún mantenía membresía, a pesar de sus problemas financieros. Philip entró al salón principal como una tormenta, su presencia tan intimidante que las conversaciones cesaron. «Pemberton», su voz resonó en el salón silencioso. «Fuera, ahora». El hombre mayor, sentado junto a la chimenea con un brandy, palideció al ver a Philip. «No sé de qué estás hablando», comenzó,
pero Philip lo agarró por el cuello de su chaqueta, levantándolo de la silla. «Intentaste secuestrar a mi hijo», siseó Philip, cada palabra cargada de furia contenida. «A mi hijo de 3 meses. ¿Tienes idea de lo que eso te convierte?» No hay pruebas», tartamudeó Pemberton. «No puedes probar nada». «No necesito probar nada en un tribunal». Philip lo arrastró hacia la salida, ignorando las miradas atónitas de los otros miembros del club. «Solo necesito que sepas esto. Si vuelves a acercarte a mi familia, si vuelves a mirar en nuestra dirección, te destruiré tan completamente que no quedará ni rastro de tu nombre. ¿Entendido?». Arrojó a Pemberton a la calle literalmente, el hombre mayor cayendo en el pavimento mojado. Philip se cernió sobre él, su sombra amenazante. «Tienes 24 horas para salir de Nueva York», dijo. «Si sigues aquí después de eso, llamaré a cada favor, usaré cada conexión que tengo para ver que pases el resto de tus días en prisión por intento de secuestro. Tu elección». Pemberton se fue de la ciudad esa misma noche, sabiendo que Philip Davenport no hacía amenazas vacías. Pero el incidente había dejado cicatrices. Diana se volvió sobreprotectora con Thomas, apenas dejándolo salir de su vista. Philip reforzó la seguridad de la mansión hasta que parecía una fortaleza. Durante semanas, la familia vivió en un estado de hipervigilancia, temerosa de que el siguiente ataque viniera. Fue Elizabeth quien nuevamente los ayudó a encontrar perspectiva. «No pueden vivir con miedo para siempre», dijo una noche durante la cena, su voz firme pero compasiva. «Mamá, Philip, han luchado tanto para estar juntos, para tener esta familia. No pueden dejar que ese hombre les robe la felicidad que finalmente encontraron». Diana miró a su hija, tan sabia más allá de sus años, y sintió que las lágrimas brotaban. «¿Cuándo te volviste tan madura?», preguntó riendo a través de las lágrimas. «Aprendí de los mejores». Elizabeth sonrió. «Ustedes me enseñaron que el amor vale la pena luchar, que la familia es más importante que cualquier otra cosa. Ahora solo necesitan recordarlo ustedes mismos». Tenía razón, por supuesto. Gradualmente, con el paso de las semanas y sin nuevos incidentes, la familia Davenport comenzó a relajarse. La vida retomó un ritmo más normal. Diana volvió a sonreír genuinamente, a reír con facilidad. Philip redujo la seguridad a un nivel razonable, y Thomas, ajeno a todo el drama, siguió creciendo feliz y saludable. Para el otoño de ese año, algo extraordinario había sucedido. La historia de Philip y Diana, que había comenzado como un escándalo, se había transformado en una leyenda romántica. La gente hablaba del magnate que había encontrado a su amor perdido después de 17 años y había desafiado a toda la sociedad por ella. Las mismas mujeres que una vez habían susurrado crueldades sobre Diana, ahora suspiraban con envidia por tener un amor así. Mrs. Astor, en un gesto final de aceptación, invitó personalmente a los Davenport a su famoso baile anual, el evento más exclusivo de la temporada social. Era una señal inequívoca. Diana había sido aceptada oficialmente en la alta sociedad. La noche del baile, Diana se vistió con especial cuidado. Había recuperado su figura después del nacimiento de Thomas, y el vestido de satén azul medianoche que usaba la hacía lucir como una princesa de cuento de hadas. El collar de ámbar, por supuesto, descansaba sobre su cuello, tan familiar ahora como su propia piel. «Estás hermosa», le dijo Philip, ofreciéndole su brazo. «Tan hermosa como el día que te conocí». «Tengo 38 años y arrugas alrededor de mis ojos», bromeó Diana. «Y eres más hermosa ahora que entonces», insistió él, «porque ahora eres mía, finalmente, completamente mía». El baile de Mrs. Astor fue triunfante. Diana bailó con Philip, con los hombres más importantes de Nueva York,
e incluso con el joven heredero Vanderbilt, que la felicitó por su notable ascenso social. Las palabras podrían haber sido insultantes en otro contexto, pero fueron dichas con respeto genuino. Constance, observando a su hermano bailar con Diana, sintió una satisfacción profunda. Philip había encontrado finalmente lo que había estado buscando toda su vida. No éxito, no riqueza, sino amor verdadero. Cuando la noche terminó y regresaron a casa, encontraron a Elizabeth dormida en el sofá del salón, con Thomas acurrucado en sus brazos. La niñera explicó, susurrando que el bebé había estado inquieto, y Elizabeth había insistido en mecerlo hasta que se durmiera. Philip levantó cuidadosamente a Thomas, mientras Diana despertaba a Elizabeth con suavidad. «Vamos, cariño», susurró. «Es hora de ir a la cama». Elizabeth se despertó lentamente, desorientada. «¿Cómo estuvo el baile?», preguntó con voz soñolienta. «Perfecto», respondió Diana, ayudándola a levantarse. «Absolutamente perfecto». Mientras subían las escaleras, Philip con Thomas en brazos, Diana guiando a Elizabeth y Constance observando desde el vestíbulo, la mansión Davenport finalmente se sentía como debía. Un hogar lleno de amor, no un mausoleo de ambiciones vacías. Los meses siguientes trajeron una paz que ninguno de ellos había conocido antes. Philip, quien había pasado décadas persiguiendo el siguiente negocio, el siguiente millón, descubrió que su mayor placer era llegar a casa temprano para pasar tiempo con su familia. Enseñaba a Elizabeth sobre finanzas, mientras Thomas dormía en una cuna junto a su escritorio. Paseaba con Diana por los jardines, hablando de todo y nada, simplemente disfrutando su compañía. Diana floreció de maneras que nunca había imaginado posibles. Ya no era la sirvienta asustada que temblaba ante cada mirada crítica. Era Mrs. Philip Davenport, una mujer respetada en la sociedad, pero más importante, una mujer feliz. Comenzó proyectos caritativos, usando los recursos de Philip para ayudar a otras mujeres viudas en situaciones desesperadas. Nunca olvidaba de dónde venía y se aseguraba de que su buena fortuna se extendiera a aquellos que más lo necesitaban. Elizabeth se graduó de su escuela con los honores más altos, superando incluso a las hijas de las familias más antiguas. En su ceremonia de graduación, Philip se sentó junto a Diana, sosteniendo a Thomas, que ahora tenía 1 año, y sintió un orgullo paternal que nunca había esperado sentir por la hija de otro hombre. Pero Elizabeth ya no era la hija de otro hombre, era su hija en todo lo que importaba. «Estoy orgulloso de ti», le dijo después de la ceremonia, abrazándola. «Tu padre biológico habría estado orgulloso también». Elizabeth, que había crecido hasta convertirse en una joven hermosa e inteligente de 18 años, lo abrazó con fuerza. «Tú eres mi padre, Philip», dijo con voz firme. «El hombre que me crió, que me educó, que me amó. La biología no cambia eso». Fueron palabras que Philip llevaría en su corazón por el resto de su vida. Pero la mayor alegría aún estaba por venir. 1 año después, Diana anunció que estaba embarazada nuevamente. A los 39 años, con Thomas apenas comenzando a caminar, la noticia fue una sorpresa, pero una bienvenida. «Parece que no hemos terminado de formar nuestra familia», bromeó Philip, besando su frente con ternura infinita. Este segundo embarazo fue más fácil que el primero. Diana estaba más relajada, más feliz, y su cuerpo parecía responder mejor. Y cuando llegó el momento del parto, en una noche cálida de agosto de 1891, dio a luz a una niña perfecta, con cabello rubio y ojos color avellana como su madre. «Margaret», dijo Diana, sosteniendo a su hija, «en honor a mi madre». Philip miró a su esposa y a su hija recién nacida, a Thomas, que dormía en una cuna cercana, y sintió que su corazón estaba tan lleno que podría estallar. Después de 46 años de vida,
la mayoría pasados en soledad emocional, finalmente tenía todo lo que siempre había querido. La vida de la familia Davenport se estableció en un ritmo feliz. Elizabeth comenzó a trabajar con Philip en sus negocios, demostrando un talento natural para las finanzas que incluso él tenía que admirar. Era inusual que una mujer estuviera involucrada en los negocios, pero Philip no le importaba lo que pensara la sociedad. Si su hija tenía el talento, lo desarrollaría. Thomas crecía como un niño curioso y aventurero, siempre explorando, siempre preguntando. Philip veía mucho de sí mismo en el niño, la misma determinación, la misma negativa a aceptar limitaciones. Margaret era la alegría de todos. Dulce y sonriente, con la belleza de su madre y el carácter fuerte de su padre, conquistaba corazones donde quiera que iba. Y Diana, en el centro de todo, era el sol alrededor del cual todos orbitaban. Su risa llenaba la mansión, su amor envolvía a cada miembro de la familia. El collar de ámbar nunca dejaba su cuello. Un recordatorio constante del amor que había sobrevivido 17 años de separación y todas las pruebas que el destino había puesto en su camino. Constance, observando la transformación de su hermano, a menudo reflexionaba sobre el poder del amor verdadero. Philip había sido un hombre de hierro, forjado en las fundiciones del trabajo duro y la ambición despiadada. Pero Diana lo había suavizado sin debilitarlo, lo había humanizado sin disminuirlo. Era un mejor hombre por amarla y todos los que lo conocían podían verlo. Una noche de invierno, 5 años después de su boda, Philip encontró a Diana sola en el salón de música, sentada al piano que él le había comprado. Estaba tocando una melodía suave y llevaba puesto un simple vestido de casa de terciopelo verde, el collar de ámbar brillando a la luz de las velas. Se detuvo al verlo, sonriendo con esa sonrisa que todavía le quitaba el aliento después de todos estos años. ¿Recuerdas la primera vez que te vi con ese collar?, preguntó Philip, acercándose y sentándose junto a ella en el banco del piano. En tu baile, respondió Diana. Estaba aterrorizada de que me reconocieras. Y luego lo hiciste, y mi mundo se puso al revés. El mío también. Philip tocó el colgante de ámbar suavemente. En ese momento, todo por lo que había trabajado, toda mi fortuna y éxito, me pareció vacío, porque te había perdido, o eso creía. Pero no me perdiste. Diana cubrió su mano con la suya. Me encontraste, o tal vez yo te encontré a ti. Después de todos esos años, el destino nos dio una segunda oportunidad, y no la desperdiciamos. Philip la besó, un beso suave lleno de años de amor acumulado. Cuando cesé. Te lo dejo aquí, ¿vale? Ahí lo tienes. Vale. ¿Cuándo promo de implantación de césped en la zona pericabezal? ¿Qué es la zona pericabezal? ¿Qué es la zona pericabezal? No sé qué es eso. Gente, ¿de qué hablamos? ¿Qué noticias tenéis por ahí que queráis comentar? ¿Qué queréis comentar, gente? ¿Alguna cosita que queréis comentar? ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna cosilla? ¿Algún tema? Noemí, la chica de la eutanasia, ¿lo comentaste ayer? Sí. Sí. Bueno, no, creo que es Noelia, pero sí. Lo comentamos ayer. Y lo único que vengo a comentar es que evidentemente no vamos a entrar más allá. Porque me parece puro morbo. O sea, es un tema extremadamente complicado y el motivo por el que una persona ha llegado hasta ese punto, prefiero ni pensarlo. Y ya está.
Prefiero ni pensarlo. La chavala estaba muy mal. La chavala estaba con un dolor crónico del que no se podía medicar. No hay mucho más. O sea, la chavala estaba con un dolor crónico. La chavala estuvo... La chavala ha pasado 200 millones de exámenes. A ver si os pensáis... Yo no sé qué os pensáis que es esto. Yo no sé si os pensáis que la eutanasia es en plan... Hola, me quiero eutanasiar. Sí, por supuesto. Aquí tiene cortesía del perro Sánchez. No. No. Y luego gente que... resulta que la chavala estaba en un centro de menores. La chavala estaba en un centro de menores porque su padre era de todo lo malo que había. Era un ludópata y un alcohólico. El padre luego decía que la apoyaba, pero el padre no aparecía para nada. Luego ha habido partidos políticos, como por ejemplo Vox, diciendo que lo que le hicieron es los que la asaltaron fueron menas, cuando no se sabe absolutamente nada. Es